Se da inicio a la consulta de Iberoamerican Radio Chile S.A. y otros sobre la participación en concursos públicos para la renovación de ciertas concesiones de radiodifusión, cuyos plazos expiran en el año 2020. Tiene la palabra el señor relator. Muchas gracias, señor presidente. A continuación, realizaré la relación de los principales antecedentes de la causa. Las consultantes son Iberoamericana Radio Chile, Sociedad Anónima, Abril, Sociedad Anónima, Compañía de Radio, Sociedad Anónima, Iberoamerican Radio Holdings Chile, Sociedad Anónima, Comunicaciones Santiago, Sociedad Anónima y Publicitaria y Difusora del Norte Limitada. El objeto de esta consulta, señalan las consultantes, es declarar que se ha cumplido la condición segunda establecida en la resolución número 20 del año 2007 dictada por este tribunal y que la participación de las consultantes en los concursos públicos para la renovación de las concesiones de radiodifusión sonora de las localidades de Arica, Ovalle, Santiago, Talca y Puerto Montt no infringen las disposiciones del decreto ley número 211. Aportó antecedentes a este procedimiento la Fiscalía Nacional Económica a fojas 211. A continuación, relataré los antecedentes presentados por las consultantes. El contexto de esta consulta señalan, dice relación con la resolución número 20 del año 2007, que se habría pronunciado favorablemente respecto a la consulta planteada por el GLR relativa a la compra de acciones de propiedad de Claxon S.A. en IARC y en la de participación en otras 9 filiales. Esto habría significado que el negocio consultado no era contrario al decreto ley número 211. En esta resolución número 20 establecer una serie de condiciones y entre ellas la llamada condición segunda, según la cual GLR y sus relacionadas deben consultar a este tribunal su participación en los concursos públicos de renovación de concesiones de radiodifusión sonora. En esta oportunidad señalan, la consulta de autos tiene por objeto dar precisamente cumplimiento a esta condición segunda, toda vez que el año 2020 expira el plazo de vigencia de 8 concesiones de radiodifusión sonora. Según se aprecia en la tabla que se muestra en la presentación, atendidos los plazos de renovación de cada concesión, los llamados a los respectivos concursos deberían producirse a partir del primer cuatrimestre del año 2019 y hacen presente que la Subsecretaría de Telecomunicaciones incluyó las señales indicadas bajo los números 1 y 2 de esta tabla en el concurso del tercer cuatrimestre del año 2018, pero que sus respectivos titulares pidieron que fueran excluidas para ser agregadas al concurso del primer cuatrimestre del presente año. Asimismo, la señal indicada en el número 7 de la localidad de Talca habría sido incluida en el concurso del primer cuatrimestre de este año, pero luego fue incluida en el del segundo cuatrimestre por las mismas razones. Indican que esta consulta tiene ciertas particularidades. Una sería que es una situación excepcional, porque las consultas generalmente son voluntarias, pero esta sería una consulta obligatoria, mandatada especialmente por la resolución número 20 del año 2007, y que además tendría un objeto restringido, por cuanto las consultantes deben acreditar, en primer lugar, que no se han producido los efectos contrarios a la libre competencia advertidos en la resolución número 20 y que se han logrado las eficiencias que la misma consultante habría señalado o estimado que se generarían por la operación aprobada en la referida resolución. También hacen presente una serie de consideraciones en respecto a los derechos que amparan al concesionario. Indican las consultantes que los concesionarios tienen el derecho a participar en los concursos públicos de renovación de concesiones y en ese contexto tendrían un derecho preferente para, al renovar una concesión, asignársela siempre que igualen la mejor propuesta técnica que asegure una óptima transmisión o un excelente servicio. Y como este derecho estaría incorporado en su patrimonio, para que sea limitado debe existir una causa legal que lo justifique, que en este caso sería una infracción a la libre competencia, en los términos establecidos en la resolución número 20. En este contexto también señalan que la carga de la prueba de esta infracción pesaría sobre los terceros aportantes antecedentes o sobre la Fiscalía Nacional Económica y en base al principio de proporcionalidad, ante la duda de autorizar o no la participación de las consultantes, se debe resolver en su favor o, en caso contrario, solicitar más información. De todas formas, señala que en el caso particular no se han fijado precios abusivos ni desarrollado prácticas exclusorias como precios predatorios o venta atadas, que serían los riesgos contra la libre competencia advertidos en la resolución número 20. Respecto al mercado del producto, indican que se trataría de un mercado de dos lados porque se compite por atraer a dos tipos de consumidores, los auditores por una parte y los avisadores por otra. Sin embargo, los auditores no efectúan prestación económica alguna por los servicios que estos reciben y que el mercado relevante del producto sería, por lo tanto, la venta y difusión de espacios publicitarios en radio FM. Señalan que también existen otros mercados relacionados en lo que
en los que la venta de espacios publicitarios constituye una fuente importante de ingresos. Y en efecto, las agencias de medios invierten en más de un tipo de plataforma, por lo que los otros medios de comunicación podrían disciplinar a las radios. También señalan que el mercado radial hay una característica diferenciadora de otros mercados, y esto es la segmentación de auditores. Sin embargo, los medios digitales actualmente logran esta función de forma igual o incluso más directa. Geográficamente, el mercado relevante, señalan, debería determinarse en base a la demanda de espacios publicitarios y en especial teniendo en consideración si la publicidad se emite con carácter local o nacional. Al respecto, cabe señalar que si la totalidad de los ingresos de GLR provienen de publicidad a nivel nacional, sin embargo, este tribunal habría establecido que también debe tenerse presente la competencia local para determinadas ciudades. Y respecto de las concesiones en que se pretende renovar por esta consulta, 4 están localizadas en Santiago, localidad cuyo análisis coincide en muy alta medida con el análisis a nivel nacional. El análisis nacional también es aplicable a aquellas concesiones sin descuelgue, como Arica y Ovalle, y en lo que respecta a Talca y Puerto Montt, hay descuelgues y mediciones, por lo que es posible analizar sus particularidades en esos casos. Respecto a la oferta radial, indican que la mayoría de los competidores son parte de grupos multiplataforma que tienen una gran capacidad financiera y presencia potente en plataformas digitales. Y asimismo, cuentan con una reconocida experticia en el mercado publicitario y operan con sinergias propias de los negocios multimedia. Respecto a este punto, indican que las agencias de medios toman en consideración los niveles de audiencia para tomar sus decisiones publicitarias, con lo cual existe una correlación entre la mayor publicidad que recibe una radio en múltiples plataformas y los ingresos que por lo tanto recibe a su vez en inversión publicitaria. Y en definitiva, los grupos plataformas, por estas razones, tendrían ventajas respecto de los que operan en un solo medio. Pero también existirían grupos de naturaleza estrictamente radial y fuertes radios independientes que compiten en este mercado y que también disciplinarían el comportamiento de GLR. Añaden que la nueva tecnología también aumenta la competencia en el mercado, por ejemplo las redes digitales y plataformas de música online o por streaming, como el caso de Spotify, que también venden espacios publicitarios a segmentos específicos. Estas últimas son fuertes competidoras de la radio nacional en el mercado del avisaje publicitario y se posicionan como agentes económicos que tendrán un gran peso en la estructura y funcionamiento del mercado en el mediano y también en el corto plazo. También analizan la posición de los participantes del mercado en base a ciertos factores que son usualmente utilizados en la industria. Entre ellos está, por ejemplo, la inversión publicitaria. De todas formas, indican que la información pública en este mercado presenta ciertas distorsiones, pues los valores de este parámetro de inversión publicitaria son calculados en base a precios lista entregados por los distintos medios publicitarios, los cuales no incluyen los descuentos, ningún tipo de descuentos, los que en la práctica son frecuentes y elevados. Y respecto a este factor, GLR ha tenido ventas relativamente estables, mientras que grupos radiales de menor tamaño han ido adquiriendo una mayor participación. Respecto al segundo factor, el índice de audiencia, indican que entre el periodo pre- y post-operación aprobada mediante la resolución número 20, los índices de IARC se han mantenido relativamente estables y este índice podría ser inestable, si bien podría ser inestable para medir ciertas participaciones de mercado, atendido su volatilidad. De todas formas, hacen presente que hay competidores como BioBio que han tenido crecimiento importante y que también disciplinarían la conducta de GLR. La capacidad de emisión es otro factor analizado y este se refiere a la participación de mercado de los actores medida en base al número de concesiones de las que cada grupo es propietario. Y así la relevancia de cada grupo dependerá del número de concesiones estatales, de concesiones radiales que cada uno disponga. Y en este factor, GLR tendría el 11.3% de la capacidad nacional y, por lo tanto, podría ser calificado como una industria poco concentrada en base a este parámetro. La entrada al mercado es otro factor que se analiza y señalan que los competidores pueden entrar al mercado mediante la transferencia de arriendo de concesiones ya asignadas, sobre todo en lugares en que el espectro ya estaría saturado. Y los costos de entrar no son lo suficientemente altos para ser considerados barrera de la entrada. Y en este sentido, la entrada no solo es posible, sino que también lo es en un tiempo breve y en una magnitud que disciplina posibles comportamientos anticompetitivos de GLR. También en su presentación exponen un cuadro que da cuenta de distintos cambios de nombre o formato entre las radios entre los años 2007 y 2018. También indican que una característica importante en este mercado es que los auditores son soberanos. Esto quiere decir que si no le agrada lo que está escuchando, el auditor simplemente cambiará de estación sin ningún costo de transacción asociado. Y así, para un radio escucha, poco importa si se trata de una radio grande o una radio pequeña, y además los contenidos radiales son fácilmente imitables por los competidores. También
a la luz de la resolución número 20 del año 2007, analizan los riesgos anticompetitivos y eficiencias que se advirtieron al momento de dictarse dicha resolución, los que son detallados cada uno. En lo que corresponde a los riesgos anticompetitivos, señalan que hay una ausencia de precios abusivos. Para ello citan un informe presentado por los profesores Saera y Angostini en la causa rol NC no contenciosa 413 del año 2013, citando un extracto del informe que señala: una potencial fijación de precios abusivos requeriría haber reducido las tandas comerciales por hora en la radio del grupo GLR desde 2007 a la fecha. Y señalan que desde que se autorizó la operación por la resolución número 20 del año 2007 hasta el 2011, el número de frases fueron aumentando. Y sin embargo, el año 2012 comenzaron a disminuir, pero eso se debe a producto del crecimiento de otras emisoras de otros grupos radiales. Es decir, este cambio se debe en función de la creciente presión competitiva que enfrenta GLR. Añaden también que GLR vende una parte muy significativa de sus espacios publicitarios a agencias de medios, cerca del 60%, las cuales tienen un fuerte poder de negociación que además ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Y también señalan que a la fecha no existen demandas o requerimientos por esta materia, por precios abusivos. También indican que cada segmento cuenta con una amplia oferta de avisadores y la fijación de un precio abusivo tendría un efecto de desviar el avisaje de la empresa consultante hacia sus competidores. Existe, por lo tanto, un cierto grado de sustitución entre estos medios, a pesar de que en realidad son servicios más bien complementarios. Y también indican que no podría existir precio abusivo debido a la política de tarificación del avisaje de GLR, que es pública y transparente. También señalan que los radios locales son los principales competidores en rating para GLR en cada una de las localidades en las que participan, y estas pueden tener una participación incluso mayor a la de GLR. También señalan que hay ausencia de prácticas predatorias o de precios predatorios. Y esto porque debido a la alta elasticidad de la demanda y al poder de las agencias de medios, recuperar las pérdidas en una estrategia predatoria sería altamente difícil, por lo tanto es poco probable que ocurra esto. La consecuencia sería claramente la sustitución a otros medios, indican. Además, adoptar una estrategia predatoria sería riesgoso porque las audiencias de radio son variables y porque el aumento de los precios incentivaría la entrada de nuevos agentes al mercado. Por otro lado, ya en un argumento más bien estructural, indican que la participación de GLR entre los años 2013 y 2018 bordearía el 40%, y para algunos autores, como Hovenkamp, sugieren como un mínimo de participación del orden del 60% para que una estrategia predatoria sea plausible. Finalmente, también señalan que existen otros competidores con recursos financieros muy superiores a ellos, como sería el Grupo Dial, el Mercurio, Canal 13, entre otros. También analizan otras dos posibles conductas, que es frases gratuitas y ventas atadas o paquetización. Respecto a las primeras, indican que para que sea un riesgo para la libre competencia, se debe tener como premisa que estas frases sean un tipo de descuento otorgado como complemento a la contratación de frases publicitarias pagadas. Y en este sentido, las consultantes señalan que GLR no otorga frases gratuitas como complemento a publicidad pagada. Y respecto al segundo riesgo, venta atadas o paquetización, señalan que el riesgo en esta práctica se encuentra en que una empresa con poder de mercado ejerza dicho poder a fin de excluir competidores, condicionando la venta de un producto a la de otro en la que no detente poder de mercado. Y GLR no condiciona la venta de un producto a la de otro, por lo tanto un avisador para GLR o agencia de medios puede publicitar en una sola radio del grupo o en un programa particular si así lo desea. Respecto a las eficiencias detectadas en la resolución o señaladas con ocasión de la resolución número 20, señalan el fortalecimiento de la radio informativa ADN, que esto se ha visto reflejado en la contratación de profesionales y mayor cobertura a la radio noticia, aumentando el número de concesiones de 33 a 39, y también agregan que estas acciones han visto eco en la competencia, porque sus competidores han tomado medidas para no ceder la participación en ventas por publicidad. Es decir, señalan que el mercado se ha ido adaptando y que actualmente existe competencia, pero a pesar de eso, la radio ADN sería un actor relevante. También indican que había un ahorro en costos por eliminación de duplicidades con ocasión de la operación aprobada, duplicidades que se dan en instalación y personal y servicio, por ejemplo, que bordean los 867 millones de pesos acumulados desde que se aprobó la operación. También habría mayor inversión. Indican que solo en el año 2018 GLR ha realizado diversos estudios con empresas de investigación de mercado con tal de conocer las preferencias y cómo los consumidores valoran sus servicios y cómo las marcas de GLR compiten actualmente, y también que habrían diversificado los contenidos radiales. En particular señalan el rediseño de la radio Rock and Pop, que consideraría ahora música 24/7, y también que se ha invertido
para que gran parte de los programas sean actualmente transmitidos vía streaming. Respecto a la información de las localidades específicas que se analizan, señalan que el radioescucha como el avisador cuenta con una amplia gama de radios. Las radios GLR no cuentan con la posibilidad de venta local de espacios publicitarios en Arica y Ovalle, y en estas localidades además no hay mediciones que permitan conocer la información acerca de los niveles de audiencia y alcance en los respectivos segmentos. Por esta razón hacen aplicable el análisis efectuado en la industria a nivel nacional. En lo que respecta a Talca y Puerto Montt, señalan que existe la posibilidad de venta local de espacios publicitarios, pero esta está limitada a un descuelgue de 1 minuto por tanda, lo que representa un porcentaje considerablemente pequeño de los ingresos de las radios de GLR. De todas formas, indican que los ingresos de GLR en las localidades que cuentan con descuelgue representan una parte irrelevante de sus gastos. También señalan que para realizar una campaña publicitaria dirigida al público local, las agencias de medios suelen recomendar incluso la utilización de radios del ámbito zonal específico, radios locales, porque las radios locales tendrían ciertas ventajas frente a las nacionales. Por ejemplo, la transmisión local en vivo o la identificación de la gente de la zona con las voces que contratan las radios locales. También en lo que respecta a inversión publicitaria, señalan que en ninguna de las localidades involucradas existe información pública que permita calcular la participación de mercado de los incumbentes, porque no es posible conocer las ventas de ingresos publicitarios de los competidores. En cambio, señalan que sí fue posible estimar las participaciones de mercado según la información que la Subtel entrega relativa a la capacidad de emisión, y en ese sentido la participación de GLR, dependiendo de cada localidad, variaría entre un 27 y un 33%. En conclusión, señalan las consultantes que es impensable que la participación de las radios relacionadas a GLR en los concursos públicos, los concursos de renovación de concesiones que enseñan el año 2020 les permita imponer condiciones abusivas a sus clientes o permita la materialización de los riesgos identificados en la resolución 20 del año 2017. A continuación, relataré los antecedentes aportados por la Fiscalía Nacional Económica en el expediente. La Fiscalía Nacional Económica realiza un análisis de la industria en que incide esta consulta. Señalan que los medios de comunicaciones se financian principalmente por la venta de espacios publicitarios, y por eso es pertinente analizar plataformas comunicacionales en general, así como los clientes que solicitan servicios a través de estas plataformas. Indican que en Chile la industria del avisaje publicitario comprende distintas plataformas, distintos estos tipos de medios. Por ejemplo, televisión abierta, cerrada, periódicos, cine, radios, medios digitales, entre otros. Y la actual situación contrasta con la existente a la fecha de la dictación de la resolución 20, del año 2007. En esa oportunidad, indican que la inversión publicitaria de la televisión abierta y la prensa escrita bordeaba el 80% de la inversión total, y el avisaje online y la televisión pagada solo el 3%. En cambio, al año 2017, las primeras bajaron a un 58% y las segundas subieron a un 25%. En cambio, el caso de la inversión publicitaria en radio se habría mantenido estable desde la dictación de la resolución 20, del año 2007. Según señala la Fiscalía Nacional Económica, esto se debería a la complementariedad de la publicidad transmitida por medios audiovisuales con la transmitida por medios radiales y a la transmisión simultánea del contenido radial vía streaming actualmente. La Fiscalía Nacional Económica también señala que este mercado sería un mercado a dos lados, porque enfrenta a dos tipos de consumidores, por una parte a los radioescuchas y a los avisadores, y agrega que cada uno de estos consumidores tiene una valoración especial respecto a la participación del otro. Así, los radioescuchas valoran negativamente el mayor tiempo de contenido publicitario en el contenido radial, y los avisadores, por otro lado, valoran positivamente la presencia de muchos radioescuchas en el mercado radial. Por lo tanto, se deben optimizar los ingresos teniendo en cuenta estos ambos tipos de valoraciones, indica la Fiscalía Nacional Económica. Señala también que en las zonas de servicio que son objeto de esta consulta, la concentración es poco o moderadamente concentrada. Así, el índice IHH sería de 1.002 a 1.644. Esto considerando el número de concesiones FM por cada grupo radial y estaciones no adscritas a ninguno de estos. Agregan también que las agencias de medios cumplen un rol importante porque diseñan y gestionan la estrategia publicitaria y negocian mejores condiciones comerciales para los avisadores. Citan también la resolución 55 del año 2019 de este tribunal, en la cual se habría reconocido que a través de las agencias de medios se contrata aproximadamente 2/3 del avisaje publicitario transmitido por las radioemisoras. Sin embargo, señalan que el avisaje radial se asoma como el cuarto medio en importancia para los principales holdings de avisaje multimedial, con inversión inferior a un intervalo del 5 al 10% de sus presupuestos totales, por detrás de la televisión abierta, de la prensa y de la televisión cerrada. Y hacen presente que el avisaje en regiones se concentra en la forma de trato directo, como regla general. También es importante destacar la formación de conglomerados multiplataformas, esto es,
medios de comunicación de distintos formatos relacionados en propiedad directa o indirecta entre sí, cuyos giros pueden ser, por ejemplo, radio, prensa escrita o señales televisivas. Entre ellos, indican que Becia sería el líder en la venta de espacios publicitarios, porque tiene un intervalo de un 30 o un 40% de las ventas totales de los principales medios de comunicación, mientras que GLR, como solo participa en la plataforma de radio, su participación se ubica en un intervalo entre el 0 y el 5%. Indican, como fue señalado en la resolución 55 del año 2019 de este tribunal, estos conglomerados pueden ejercer un contrapeso al poder de mercado de los grandes grupos radiales. Y el fortalecimiento de estos conglomerados incide en el aumento de los riesgos de conducta anticompetitiva, por ejemplo, mediante el apalancamiento por mercado desde una plataforma a otra. La Fiscalía Nacional Económica define el mercado relevante como la venta de espacios de difusión de publicidad en radio de frecuencia modulada, enfatizando sin incluir otros medios de comunicación o plataformas. Y que respecto al mercado relevante geográfico, si bien atendía la separación geográfica entre cada una de las localidades analizadas, podría considerarse cada una de estas localidades como independiente entre sí. En la práctica, las frecuencias ubicadas en Santiago actúan como una señal de cabecera para las radios que operan en cadena. Por lo tanto, los mercados locales tienen en consideración y miran lo que sucede en Santiago. Y en ese sentido, la mayor parte de la inversión y avisaje tiene como lugar y está siendo contratada en Santiago. Así que los ingresos por publicidad para estos grupos son marginales fuera de la región metropolitana. Por lo mismo, la información referida a Santiago resulta también extrapolable a todo el territorio nacional. En lo que respecta a Arica y Ovalle, GLR no realiza bajadas de programación en estas localidades ni estudios de audiencia, por lo que su participación puede ser determinada únicamente por el número de concesiones, como ya fue señalado, y por lo tanto hay un alto número de, y agregan que hay un alto número de radios no pertenecientes a los principales conglomerados, lo que parece suficiente para hacer contrapeso a GLR. Analizan también dos variables, que es participación en inversión publicitaria y análisis de audiencia. En lo que respecta a la primera variable, indican que es un factor importante para medir la participación de mercado en la radiodifusión, por ser la principal, en algunos casos incluso la única fuente de ingresos de radios que operan a nivel nacional. Indican que el informe Megatime, que se utiliza para analizar esta variable, solo tiene información de las radios escritas al mismo, por lo tanto es incompleto. De todas formas, señalan que GLR es el grupo que concentra la mayor inversión, indicando un intervalo entre el 30 y 50%, con consecutivas bajas, eso sí, desde el año 2014, y en contraste los grupos Luxit y Betia aumentaron. Indican que GLR probablemente bajó por la desaparición de una de sus radios, Radio 1, en el año 2016, así como el aumento de representatividad del informe con el paso del tiempo. Respecto a la segunda variable, el análisis de audiencia, digan que a pesar de ser un factor inestable, permite evaluar las preferencias de los radioescuchas en el corto plazo, y en lo referente a la localidad objeto de la consulta, solo se realizan mediciones en Santiago, Talca y Puerto Montt. Así, en Santiago, los niveles de audiencia GLR son los más altos de la localidad, y 8 de las 15 radios más escuchadas pertenecen precisamente a GLR. Sin embargo, las radios de GLR se enfrentan a competidores en la mayoría de los segmentos, por lo que resulta improbable que puedan ejercer conductas abusivas dadas esas circunstancias. Por su parte, en Talca, la audiencia de GLR se ha mantenido estable y existe preferencia en esa localidad precisamente por radios locales, lo que junto con la presencia de la radio Bio Bio genera suficiente presión competitiva para GLR. Y finalmente en Puerto Montt indican que las radios GLR tienen una fuerte presencia en su respectivo público objetivo, pero es positiva la existencia de radios locales como alternativa a GLR. También indican que según dispone la resolución 20 del año 2007, los riesgos para la competencia de la operación de concentración analizada en dicha oportunidad fueron fijación de precios abusivos y prácticas exclusorias como precios predatorios o venta atada. Al analizar estas prácticas, indican que se concluye que GLR tendría cierto nivel de poder de mercado en la radiodifusión FM a nivel nacional y local. Sin embargo, al analizar las prácticas en particular, indican que para los precios abusivos, como los precios de GLR son inferiores a los precios de la competencia, esta práctica puede ser descartada, aunque señala que sería plausible si no existieran otras radios que ofrecieran los mismos espacios. Respecto a las prácticas exclusorias, indican para las ventas atadas que el avisaje en distintos medios no es aplicable a GLR, es decir, la venta atada aplicada en intermedios, porque GLR no tiene presencia relevante en otros grupos de comunicación masivos. También descartan o indican que debe ser descartada las ventas atadas entre distintas radios de grupos GLR, dada la contestabilidad que enfrenta respecto a otras cadenas radiales. En lo que respecta a precios predatorios, indican que también pueden ser descartadas estas estrategias predatorias por el avisaje que efectúa GLR y sus competidores. Por la estrategia de precios de avisaje GLR y sus competidores.
En lo que respecta a las eficiencias, la Fiscalía Nacional Económica indica que la consultante señala la materialización de estas. Sin embargo, respecto al fortalecimiento de la radio informativa ADN, la Fiscalía Nacional Económica indica que atendía a la evolución del nivel de audiencia nacional de esta radio en relación con otras estaciones, sus resultados han sido escasos. Incluso hay un estancamiento entre el año 2016 y el año 2018. En lo que respecta al ahorro en costo y mayor inversión en estudios, indican que la solicitante no indica de qué forma esto ha sido traspasado a los consumidores y particularmente a los avisadores, en términos de precio cobrado por avisaje. Y respecto a la diversificación de contenido, el rediseño de la radio Rock and Pop no demuestra cómo se habría hecho efectiva esta eficiencia. La Fiscalía Nacional Económica, atendido su informe, presenta las siguientes, entre otras conclusiones. Indican que no existen indicios de que GLR esté desplegando conductas para apalancar su poder de mercado mediante ventas atadas, excluir a competidores mediante precios predatorios o abusar su poder de mercado mediante precios excesivos en el avisaje mediante radio FM para Santiago, Talca y Puerto Montt. En lo que respecta a Arica y Valle, concluye la Fiscalía Nacional Económica que los mercados estarían a lo sumo moderadamente concentrados y finalmente indica que no se han acreditado la materialización de las eficiencias señaladas en la resolución 20 del año 2007, pero tampoco es esperable que éstas se generen o puedan ser identificadas cuando ya han transcurrido más de 10 años desde que se materializó la operación de concentración. Y con eso finaliza la relación. Muchas gracias. Muy bien. Tiene la palabra el apoderado de Iberoamerican Radio Chile S.A. por 25 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este honorable tribunal, intervengo en esta audiencia pública en representación de las consultantes, a las cuales el señor relator ya ha hecho referencia, solicitando que se las autorice a participar en los concursos de renovación de concesiones de radiodifusión sonora para aquellas concesiones que vencen durante el año 2020, en cuanto dicha renovación no importa en infracción a las disposiciones del Decreto Ley 211. En concreto, ¿cuáles son las concesiones que están involucradas? Son las que aparecen en ese cuadro y, como señaló el señor relator, en las localidades de Arica, Ovalle, Santiago, Talca y Puerto Montt, y en las marcas de mis representadas Radio Imagina, Concierto, Corazón, ADN, FM2 y Radioactiva. Como es sabido por las señoras y señores ministros de este honorable tribunal, esta es la 7ª vez que Iberoamericana Radio Chile y sus empresas relacionadas se presentan ante este honorable tribunal con la misma petición y por lo mismo es apropiado hacer una breve referencia a la causa por la cual nos encontramos acá. En ese sentido, la resolución 20 del año 2007, como bien señaló el señor relator, que fue dictada hace ya 12 años, estableció la denominada condición segunda, que estableció como obligación para Iberoamericana Radio Chile y sus empresas relacionadas el deber de consultar ante este tribunal sobre la base de los antecedentes suficientes en los términos de los artículos 18, número 2 y 31 del Decreto Ley número 211 respecto a su participación en los concursos públicos para la renovación de sus concesiones. En cumplimiento de dicha condición segunda, las consultantes han comparecido en estrados el año 2010, el año 2011, el año 2012, el año 2013, el año 2014 y el año 2019, siendo la resolución más reciente del mes de febrero de este año. En este sentido, honorable tribunal, el año 2020 vencen 8 concesiones de radiodifusión de las consultantes de las 5 localidades ya señaladas y de esta forma el supuesto de hecho de la condición segunda se cumple y esa es la razón por la cual nos encontramos acá. ¿Cuál es el propósito de esta consulta? Lo señaló muy bien el señor relator. El considerando 79 de la resolución 20 señala expresamente que el objeto de esta consulta es acreditar fundadamente que se han logrado las eficiencias que estima se generarán de esta operación en el sentido analizado en esa resolución y que no se han producido los efectos contrarios a la competencia que los antecedentes tuvieron a la vista en ese momento. En términos específicos, ¿a qué nos referimos con efectos contrarios a la libre competencia? Y específicamente, ¿cuáles son las prácticas? Son la imposición de precios abusivos y la posible imposición o el despliegue de prácticas exclusorias como son los precios predatorios o las ventas atadas. Así las cosas, como se explicará durante este alegato, y trataré de no repetir cosas que el señor relator ya señaló durante la relación, las consultantes consideran que, por una parte, sí se han producido las eficiencias derivadas de la operación y, por otra parte, que no se han producido los riesgos detectados en la resolución 20 durante los 12 años que han transcurrido desde la dictación de la misma. ¿Cuál es el mercado relevante y cuál es la participación de GLR? En términos bastante sencillos y atendiendo al mercado desde el punto de vista del producto, este corresponde a la venta de espacios para difusión de publicidad en radios FM. Eso, por lo demás, lo señala la propia resolución 44 de este tribunal y también es coincidente la Fiscalía Nacional Económica en ello.
Por otra parte, respecto al mercado geográfico, es necesario hacer una distinción, pues la publicidad se emite con carácter nacional o local y, por lo tanto, la primera distinción que se hace es si las localidades tienen o no tienen descuelgues locales. En ese sentido, como lo señaló el señor relator, el análisis que nosotros hemos hecho en esta consulta es que las localidades con descuelgues son Santiago, Talca y Puerto Montt, y en las localidades de Arica, Villa y Ovalle no existen descuelgues, y además de no existir descuelgues, no existe información que permita medir la publicidad con carácter local. En función de eso, el análisis que se ha hecho tanto en el escrito de consulta y que se hará durante esta intervención es que en el caso de Santiago, que es el mejor proxy para medir las participaciones a nivel nacional, se le harán aplicables las mismas conclusiones y los mismos antecedentes a las localidades en las cuales no existe descuelgue. Ahora bien, como fue analizado por este honorable tribunal con motivo de la renovación de las concesiones que vencían en el año 2014, en el caso de las concesiones para la localidad de Santiago, como decía antes, confluye respecto de ellas tanto el ámbito local como el nacional del mercado relevante. Razón por la cual, como decía antes, vamos a sostener que el análisis de estructura y condiciones del mercado en la localidad de Santiago coincide y corresponde al nacional y por lo tanto será aplicable a aquellas localidades sin descuelgue. A lo largo de nuestra experiencia analizando este mercado relevante y a lo largo de 6 procedimientos de consulta presentados ante este tribunal, estimamos que existen 3 grandes formas de medir la participación de mercado. La primera es medirla en términos de audiencia, la segunda es medirla en términos de capacidad instalada, esto es el número de concesiones, y la tercera es medirla en términos de inversión publicitaria, en términos de ingresos. Respecto de la primera fuente de medición, esto es a nivel de audiencia, los niveles de audiencia GNR a nivel nacional se han mantenido estables durante los últimos años. Por otro lado, es de conocimiento del tribunal que las consultantes solo cuentan con datos, como dije antes, directos en las comunas de Santiago, Talca y Puerto Montt. A este respecto, es bien importante resaltar estos 3 párrafos del informe de la Fiscalía Nacional Económica, pues ellos mismos indican o hacen dejan de manifiesto que la participación de las consultantes en términos de audiencia no sería tan relevante. En primer lugar, en el caso de Santiago, que como dijimos antes se aplica también a nivel nacional, la Fiscalía Nacional Económica señala que resulta improbable que puedan realizar conductas abusivas por detentar un alto nivel de participación. En el caso de Talca, se señala que en conclusión el análisis de los niveles de audiencia en Talca muestran cierto nivel de preferencia por emisoras locales, en primer lugar, destacando además la participación de Radio Bio Bio. Y en el caso de Puerto Montt, el análisis anterior señala la existencia alternativa a las radios de GLR en la localidad, lo que es un antecedente positivo de cara a los posibles riesgos de la competencia en Puerto Montt. Por otra parte, respecto a la participación de GLR medida con base en la capacidad instalada o en el número de concesiones, en cualquiera de las mediciones, y ahí hay un cuadro que da buena fe de eso, GLR no detenta, ni ninguna de las consultantes detenta más de un 33% de participación de mercado. En el caso de Arica es un 31, en el caso de Valle un 26, Santiago un 32 y Talca un 33, y Puerto Montt un 33. Por lo tanto, esto vuelve económicamente inviable que se despliegue alguna conducta anticompetitiva, pues, y tomándonos de un parámetro que está establecido, la guía de restricciones verticales de la propia Fiscalía Nacional Económica, que establece que ella descartará mayor análisis cuando las partes tengan menos de un 35% de participación de mercado, parámetro que sin perjuicio de ser una guía únicamente aplicable a la Fiscalía y no a este tribunal, por supuesto, es una de las formas en que se puede estimar o se podría determinar si es que existe o no un actor con carácter dominante. Medido en términos de capacidad instalada, parece ser que las consultantes no tienen los niveles de dominancia necesarios en esos, incluso en cada una de las localidades, para poder desplegar estas conductas. Finalmente, en el ámbito de los ingresos por publicidad, a juicio de mis representadas, corresponde a un análisis con carácter nacional, dado que el avisaje local es, en términos de porcentaje de los ingresos de GLR, muy bajo. Por lo tanto, y porque los ingresos de GLR dependen básicamente del avisaje a nivel nacional. Analizado en forma nacional, lo que es posible constatar es que la participación de mercado de las consultantes en cuanto a inversión publicitaria, y ahí aparece, ha tenido una disminución considerable desde el año 2007 a la fecha. De hecho, si vemos, aquí no aparece el dato específico del año 2007, pero sí podemos compararlo con el dato del año 2014, en que estábamos entre un 40 y un 50%, y en el año 2018 estamos entre un 30 y un 40%. Es decir, durante los últimos 5 años se ha visto una disminución importante en los niveles de inversión publicitaria que han recibido las consultantes. Así las cosas, honorable tribunal, respecto de todas estas localidades, ya sea que la participación de GLR se mida por capacidad instalada, por ingresos en publicidad o por audiencia, no se ve que exista la capacidad necesaria para desplegar alguna de las conductas anticompetitivas a las que hacía referencia la resolución 20.
Pasemos ahora a la estructura del mercado muy rápidamente. Como decía antes, en primer lugar, existiría una ausencia de capacidad por parte de las consultantes de abusar del poder de mercado, por cuanto en principio no detentarían un poder de mercado, dado que sus participaciones en cualquiera de las mediciones a las que hemos hecho referencia no parecen reflejar una participación o una posición dominante por parte de las consultantes. Como señalaba el señor relator, y ha sido conteste en esto la Fiscalía Nacional Económica, existe un fuerte contrapeso de importantes competidores de GLR. Así las cosas, en el mercado radial FM existen competidores que pertenecen a grupos económicos multiplataforma, a diferencia de GLR, que solo tiene participación en el mercado radial, que contrapesarían fuertemente la posibilidad de que GLR desplegase prácticas o conductas anticompetitivas. En este sentido, GLR sufrió una brusca caída en inversión publicitaria desde el año 2016, que se explica precisamente por el crecimiento de otros grupos multiplataforma que a su vez dentro de sus múltiples plataformas tienen radios. Acá se puede ver los distintos grupos que participan dentro del mercado radial y podemos efectivamente ver que además de su participación en el mercado de la radiodifusión sonora o en la industria de la radiodifusión sonora, tienen otros medios de comunicación de alcance nacional y que les permiten de algún modo competir fuertemente, pues tienen tanto espaldas financieras como recursos importantes para hacer frente al eventual poder que pudiesen detentar las consultantes en los mercados en los que operan. Así las cosas, también existe un fuerte contrapeso de las agencias de medios. En esto nos gustaría detenernos un segundo, específicamente porque, como se refleja en los cuadros de la lámina, el 80% del total de la inversión publicitaria se efectúa a través de agencias de medios. Esto es, los avisadores directamente del total de la inversión publicitaria solamente manejan el 20% del presupuesto, el 80% del presupuesto es manejado por las agencias de medios. Y respecto de las agencias de medios y su relación con la industria radial, al año 2018, nosotros, la estimación que tenemos, que obviamente está con un rango, porque es información de carácter confidencial, pero es que manejan entre un 60 y un 70% de esa inversión. Y en el caso específico de GLR, el peso que tienen las agencias de medios dentro de su inversión en publicidad es cercano al 60%. Esto implica, y este honorable tribunal además así lo ha señalado, que el mercado en que operan las agencias de medios es un mercado que es altamente concentrado, que está manejado por 5 grupos de agencias de medios, que sería una suerte de oligopsonio, en que finalmente la posibilidad de que GLR y sus relacionadas puedan desplegar prácticas anticompetitivas frente a agencias de medios que tienen un importante poder de negociación es prácticamente nulo. Finalmente, y como último punto en relación con la estructura del mercado, nos gustaría hacer referencia al dinamismo en la industria. Acá hay cuadros que relatan o que dan cuenta, este cuadro en el fondo da cuenta de los ingresos de nuevos competidores al mercado y el cambio y reformateo de distintas señales radiales, además de la mantención de esos competidores durante el mercado. Y es importante destacar específicamente el último ingreso a este mercado, que es de un actor que no tenía ninguna presencia en el mercado de los medios de comunicación, en la industria de los medios de comunicación. Y esta es la Radio Pauta, que es de propiedad de la Cámara Chilena de la Construcción, que adquirió la frecuencia a la cual operaba la Radio Paula y está operando con un importante crecimiento, tanto en términos de inversión publicitaria como de audiencia, sin la necesidad incluso de tener el respaldo de un grupo multiplataforma o de tener experiencia previa en el mercado. Eso demuestra o eso da cuenta, y ese ingreso fue el año 2017, da cuenta de que este es un mercado en el cual no podría predicarse que existen barreras a la entrada que fuesen infranqueables. En cuanto a los riesgos concretos, y también tratando de no repetir cosas que se dijeron durante la relación, respecto a los precios abusivos, dos puntos muy sencillos. En primer lugar, no existe ningún antecedente, ni se ha presentado frente a este tribunal, ni entendemos tampoco ha existido ningún antecedente de cara a la Fiscalía Nacional Económica de que GLR ni sus representadas hayan desplegado una estrategia de precios abusivos. En particular, y en lo que dice relación con la doctrina, no se cumple en la especie con el 75% de participación de mercado que exige el estándar europeo, ni con el 70% que exige el test de superdominancia americano o estadounidense, ni tampoco se cumplen con los requisitos que establece el propio fallo del caso Campomar, dictado por este mismo tribunal, respecto de la existencia de barreras a la entrada que fuesen imposibles de sobrepasar. De hecho, el solo hecho de que haya hecho un ingreso un actor el año 2017 da cuenta de que no existirían barreras a la entrada que fuesen imposibles de sobrepasar. Adicionalmente a lo expuesto, y como señaló el relator, existe evidencia en autos respecto al informe presentado por los profesores Agostini y Saavedra en la consulta del año 2013, en que específicamente señalan que una potencial fijación de precios abusivos requeriría haber reducido las tandas comerciales por hora de las radios de GLR desde 2007 a la fecha,
Y como se puede ver acá, la verdad es que el comportamiento de las frases emitidas es bastante errático. Desde el año 2009 hasta el año 2011 se puede ver un aumento para posteriormente ver una caída y después el 2018 un aumento nuevamente. Por lo tanto, la verdad es que no se ve una conducta en la cual uno pudiese ver un patrón de conducta en el cual uno viese una disminución progresiva de las tandas de radio publicitaria, o sea, de las tandas de frases. Es necesario además hacer presente que podría establecerse una reducción, o sea, que podría aparecer una reducción unilateral de frases por parte de GLR en los últimos años, pero precisamente el año 2018 da cuenta de que ello no es así, y en cualquier caso, si se hubiesen reducido las frases, hubiese sido por un factor exógeno que tiene que ver con los niveles de competencia que se han introducido en esta industria durante los últimos 12 años. En suma, la posibilidad de que GLR y sus empresas relacionadas, las consultantes en estos autos, puedan efectivamente desplegar una estrategia o imponer precios abusivos es nula. Respecto a los precios predatorios, en relación con el riesgo de los precios predatorios, nuevamente, honorables tribunales, los antecedentes de este procedimiento existen antecedentes suficientes para descartar la comisión de esto. Pero en términos bien específicos y yéndonos a los requisitos necesarios para que se produzca esto es la reducción efectiva del precio por debajo de una medida relevante de costos y la capacidad para posteriormente aumentar los precios con el objeto de recuperar aquello que se perdió por el despliegue de la conducta. En principio existe una ausencia de capacidad. ¿Por qué? Porque al menos tomando el test de los profesores Arias y Jovencamp, no tendría GLR y sus empresas relacionadas una participación de mercado superior al 60%. Y respecto a la ausencia de reducción significativa de precios, como se observa en este cuadro, en el cuadro siguiente, se puede ver que los precios de GLR han disminuido ligeramente durante los últimos 3 años, pero si ampliamos el cuadro y lo vemos desde el año 2013, la verdad es que los precios de GLR se han comportado como se han comportado los precios de la industria. Nuevamente, no existe un patrón, no existe algo que nos permita indicar desde el punto de vista de la información económica disponible que estemos frente a una estrategia o que se haya desplegado una estrategia de precios predatorios. Y adicionalmente existe dada la estructura de esta industria, la forma en que opera, existe la inviabilidad de desplegar estas estrategias de carácter brusco. ¿Por qué? Porque siendo un mercado de dos lados, si nosotros provocásemos o desplegásemos una estrategia de precios predatorios que implicase una reducción significativa de los precios por debajo de alguna medida de costo, eso implicaría, por una parte, que los avisadores tenderían a adquirir mayores espacios publicitarios en las radios de GLR. Eso implicaría que GLR tendría que aumentar su oferta de espacios publicitarios. Y eso, como ya dijo el señor relator, impactaría en la audiencia y eso finalmente generaría que la audiencia se desviase desde las radios de GLR y su representada hacia otras radios de la competencia. Respecto de las ventas atadas, la teoría del daño competitivo que subyace a este riesgo es que GLR, por la posición importante que pudiese tener alguna de sus radios, atase la venta de la publicidad en esa radio a la adquisición de espacios publicitarios en una radio en la cual tiene una participación menor o no de tanta relevancia. En ese sentido, está acompañado en autos la política comercial de GLR, es el documento 13 de la consulta, que permite constatar que las consultantes no condicionan la venta de espacios publicitarios a la venta de espacios publicitarios o a la compra de espacios publicitarios en otras radios. De hecho, se puede comprar individualmente en una radio o incluso en un programa específico. Y además, en concordancia con lo señalado por esta parte, la propia Fiscalía Nacional Económica ha establecido en el informe, en particular en el párrafo 66, que la evolución de las audiencias de las localidades estudiadas, entre las cuales se encuentra Santiago, permite descartar el riesgo, dado que existiría contestabilidad para las radios de GLR de parte de otras cadenas de radiodifusión nacional, así como de radios locales que presentan un alto nivel de audiencia. En conclusión, honorable tribunal, los riesgos no se han materializado y la probabilidad de ocurrencia de los mismos es muy baja en las condiciones actuales del mercado. De hecho, en términos específicos y citando a la propia Fiscalía Nacional Económica, única y exclusivamente para dar cuenta que respecto a este punto no hay controversia en autos, la Fiscalía señala, respecto a los riesgos de la competencia identificados en la resolución número 20 del año 2007 de este honorable tribunal, no existen indicios de que GLR esté desplegando conductas para apalancar su poder de mercado mediante ventas atadas, excluir a competidores a través de una estrategia de precios predatorios o abusar de su poder de mercado mediante precios excesivos en el avisaje radial de radios FM para las localidades de Santiago, Talca y Puerto Montt. Además, y sin perjuicio de que la prueba de un hecho negativo es la prueba diabólica, como dice la doctrina, en los casi 12 años que han transcurrido desde que se autorizó la operación consultada, al menos nosotros no tenemos antecedentes que se haya presentado una denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica y al menos en lo que es público, es decir, demandas o requerimientos ante este tribunal no han existido. ¿Qué pasa con las eficiencias? Y sin querer extendernos, las eficiencias que se acreditaron o que se
que se tuvieron en cuenta para aprobar la operación consultada en la resolución 20 fueron el ahorro de costo, el fortalecimiento de la radio informativa ADN, la diversificación de formatos y mejora en los contenidos y la mayor inversión en estudios. A este respecto, nos gustaría hacer presente única y exclusivamente algunos párrafos muy puntuales de resoluciones del tribunal que dan cuenta de cómo se han verificado las eficiencias o, en el último caso, respecto a la resolución 55, cómo no es necesario seguirlas acreditando, pues han transcurrido ya 12 años desde la operación. Así, por ejemplo, la resolución 40 señala la disminución de los costos productos de la operación de concentración analizada en la resolución 20 ha permitido la concreción de nuevos proyectos radiales que han aportado variedad en cuanto a la programación y cobertura de nuevos segmentos. Además, señala que la consultante ha aportado información que refleja una mejora de la cobertura radial en regiones. Y además señala que, dado que ha aumentado la variedad y la calidad de los contenidos y con ello la audiencia, esto ha beneficiado a los consumidores. En la resolución 44, el tribunal señala que no es posible para el tribunal descartar el cumplimiento de las eficiencias percibidas en la resolución número 20, que si bien pueden no haber incrementado la calidad de los contenidos en el mercado radial en general, al menos sí se evidencia que han disminuido los costos para GLR. La intención respaldada en la práctica de una inversión y materializada por el surgimiento de nuevos proyectos como ADN de crear mejores y más diversos formatos y contenidos radiales. Y finalmente la resolución 55, que para nosotros es muy relevante, pues el propio tribunal señala en febrero de este año que si bien es efectivo que la información sobre esta materia aportada por las consultantes se refiere a ahorros de costos derivados del mayor tamaño de la empresa fusionada y a otras partidas cuya valoración no es posible acreditar, cabe considerar que la operación fue aprobada hace más de 12 años, por lo que es esperable que las eficiencias inherentes a la misma ya se hayan materializado. En conclusión, honorable tribunal, y como creemos está acreditado en el proceso y en general además entendemos que la Fiscalía Nacional Económica está conteste, no se han verificado durante los últimos 12 años los riesgos que se detectaron en la resolución 20. Sí existe evidencia reconocida por este mismo tribunal y en su momento por la propia Fiscalía Nacional Económica que se concretaron las eficiencias y que por lo demás, incluso si una vez ya concretadas, habiendo transcurrido 12 años, parece que no es necesario seguirlas acreditando o teniendo que probarlas cada vez que hay que consultar, y en consecuencia se verifican los supuestos de hecho y derecho para que este honorable tribunal autorice en forma definitiva, pues ya estamos autorizados en forma provisoria, a participar en los concursos de renovación de las concesiones de radiodifusión sonora que vencen en el año 2020. A defecto un vidente y dejamos copia de la minuta de intervención. Muchas gracias. Puede intervenir la apoderada de la Fiscalía Nacional Económica por 25 minutos. Señor presidente, señora ministra, señores ministros, con la venia de este honorable tribunal, comparezco en representación de la Fiscalía Nacional Económica, sometiendo a su consideración antecedentes que consideramos relevantes para la adecuada resolución de esta consulta. No me voy a referir al objeto de esta consulta porque ya lo ha hecho el señor relator. Voy a pasar directamente a describir parte de la industria. Como bien conoce este tribunal, los mercados en que participan los medios de comunicación social se caracterizan por ser de dos lados, pues se enfrenta a dos tipos de usuarios finales o demandantes de sus servicios, los radioescuchas y los avisadores, existiendo interdependencia entre ambos grupos, y se financian principalmente por la venta de espacios publicitarios, razón por la cual es relevante entender sus características de composición en los distintos tipos de plataformas comunicacionales. De estas plataformas es la televisión abierta la que recauda la mayor proporción de inversión publicitaria, observándose un aumento sostenido de la inversión a través de la publicidad online, considerándose como la tercera plataforma más relevante detrás de la televisión abierta y los periódicos, tal como lo podemos apreciar en esta tabla. No obstante, el crecimiento del avisaje online podría incrementarse aún más durante los próximos años, considerando que actualmente a nivel mundial representa el 37,6% del avisaje. Respecto al mercado relevante, conforme ya lo indicado por este honorable tribunal, el mercado relevante del producto es el de venta y difusión de espacios de publicidad en radios FM, sin incluir otros medios de comunicación o plataformas, mientras que el área geográfica relevante está constituida por las 5 áreas de servicios referidas correspondientes a las localidades en que se renovarán las concesiones objeto de la consulta. Dada la separación geográfica existente entre estas localidades, en principio estos mercados podrían ser considerados como independientes entre sí. Sin embargo, se debe considerar que en la práctica las frecuencias ubicadas en la localidad de Santiago tienen la particularidad de actuar como señal de cabecera para las radios que operan en cadena. Lo anterior es aplicable a las radios GLR, así como a los principales grupos de radiodifusión que albergan sus estudios en esta localidad.
Por lo tanto, los mercados locales son altamente dependientes de la programación y el avisaje contratado en Santiago, pero no a la inversa. Para evaluar cómo han evolucionado los niveles de riesgo identificados en la resolución número 20 del año 2007, en cuanto a la fijación de precios abusivos y el ejercicio de prácticas exclusorias, se presenta a continuación la información recogida respecto de el contrapeso que pueden generar las cadenas radiales, los consorcios multimedia y las agencias de medios al poder de mercado de GLR, la participación en audiencia y publicidad de GLR y de radios locales y la información sobre el comportamiento de precios de la industria. Las cadenas radiales, como podemos apreciar en la lámina, las principales cadenas radiales en el mercado chileno son el Grupo GLR, Compañía Chilena de Comunicaciones, con la radio cooperativa, Betia, Copesa Vial, Canal 13, Familia Mochati con la radio Bio Bio y el Mercurio. Respecto a los mercados en las localidades de Arica y Ovalle, es importante señalar que GLR no realiza bajadas de programación en estas localidades, a la vez que no se realizan estudios de audiencia en las mismas, por lo que la participación de GLR en estas localidades puede ser determinada únicamente por el número de concesiones registradas en nombre de alguna de sus razones sociales. En la siguiente tabla se puede apreciar que la presencia de radios no pertenecientes a los principales conglomerados de radiodifusión es alta en estas localidades, lo que pareciera ser suficiente contrapeso a la participación de GLR. A nivel de las zonas de servicio objeto de la presente consulta, la concentración medida con el número de concesiones de frecuencia modulada por cada grupo radial y estaciones no adscritas a esto oscila entre un IHH de 1002 a 1644, es decir, se trata de localidades en que las concesiones de radiodifusión están poco o moderadamente concentradas. En cuanto a los grupos multiplataforma y de contacto multimedial, las operaciones de concentración de los últimos años entre los principales medios de comunicación social han dado pie a la conformación de grandes conglomerados multimediales o multiplataformas, esto es, de medios de comunicación de distintos formatos relacionados en propiedad directa o indirecta entre sí. En la siguiente lámina se muestran los principales conglomerados multimediales y sus medios asociados en televisión, radio y prensa escrita. Y son Copesa Vial, Grupo Luxis, Betia, El Mercurio, bueno, y por supuesto GLR. No es multimedial, perdón. Estos grupos son un contrapeso al poder de mercado que pudiese ejercer GLR en radiodifusión nacional. Otro contrapeso es ejercido por parte de las agencias de medios, cuya relación con el mercado de la radiodifusión se relatará a continuación. Las agencias, como ya se dijo, son organizaciones cuyo giro es el diseño y gestión de estrategias publicitarias. Actúan a su vez como negociadoras de mejores condiciones comerciales para los avisadores, entre las que se encuentran los precios a pagar por el avisaje. La información del informe Megatime del año 2018 señala que el 35,1% del avisaje radial se realiza por trato directo con avisadores, porcentaje que ha ido creciendo paulatinamente en los últimos años. Es necesario precisar que lo afirmado precedentemente no es extensible a radios que no operan en la localidad de Santiago, pues conforme a los antecedentes que han aportado terceros a esta Fiscalía, el avisaje en regiones se contrata de forma directa, como regla general, siendo Santiago la única localidad en que predomina la contratación de avisaje mediante agencias, sin haber recibido antecedentes de dicha forma de contratación en la localidad de Ovalle. Respecto a la audiencia, como bien conoce este honorable tribunal, una de las formas de medir la participación del mercado en radiodifusión es a través de los niveles de audiencia, los que si bien pueden ser inestables, permiten medir las preferencias de los radioescuchas en el corto plazo. En la audiencia en las localidades objeto de la consulta, dentro de las localidades de interés en el análisis de este informe, es necesario señalar que solo se realizan mediciones de audiencia en Santiago, en Talca y Puerto Montt, por lo que se procede a analizar los niveles de audiencia para los principales grupos de radiodifusión en estas localidades. Audiencia en Santiago. Tal como se expuso anteriormente, en la localidad de Santiago se encuentran las matrices radiales de las principales cadenas de radiodifusión a nivel nacional. Para el año 2018, el alcance promedio diario en dicha localidad superó los 4,6 millones de radioescuchas. Los niveles de audiencia de GLR son los más altos en esta localidad, presentando una leve caída desde el 2007 al 2018, aunque manteniendo una participación en el rango del 30 al 50% de la audiencia.
De lo anterior se concluye que a pesar de poseer altos niveles de audiencia en el agregado, las radios del grupo GLR se enfrentan a competidores en los distintos segmentos a los que se dirigen sus radios, por lo que resulta improbable que puedan realizar conductas abusivas por detentar un alto nivel de participación. En cuanto a las restantes localidades, es relevante la participación en ellas de radios locales, pues tal como lo ha indicado este honorable tribunal en la resolución número 44, estas podrían atenuar el nivel de mercado, el poder de mercado de los grandes grupos radiales, ya que entregan sustitutos para los espacios publicitarios que estos ofrecen y que incluso podrían ser más atractivos para los avisadores, pues permiten diseñar y ejecutar estrategias publicitarias locales. Me referiré al comportamiento comercial y de precios en la industria. Tal como lo estableciese en la resolución 20 del año 2007, los riesgos para la competencia en la operación de concentración analizada en ese entonces fueron el riesgo de fijación de precios abusivos y el ejercicio de prácticas exclusorias, tales como precios predatorios o ventas atadas, por lo que es necesario analizar estos potenciales efectos. Respecto a las prácticas exclusorias, sobre posibles prácticas de ventas atadas en los mercados radiales de Arica, Ovalle, Santiago, Talca y Puerto Montt, esta conducta no resulta factible para GLR en la actualidad, dado que no tiene presencia relevante en otros medios de comunicación masivos y porque existiría contestabilidad para las radios del grupo GLR de parte de otras cadenas de radiodifusión nacional, así como de radios locales que presentan un alto nivel de audiencia. Por otro lado, antecedentes recabados por esta Fiscalía indican el alto poder de negociación con que cuentan las agencias de medios, que representan un 75% de la venta total de GLR a nivel nacional, lo que restringiría la posibilidad de forzar la contratación de ciertos medios a estas entidades. Respecto a las posibles prácticas de precios predatorios, esta conducta también es descartada a partir de los datos disponibles sobre estrategias de precios de avisaje, tanto de GLR como de sus competidores, que se presentan a continuación. Respecto a fijación de precios abusivos, los precios de lista y efectivos por frases de 30 segundos de GLR se sitúan en un nivel similar e incluso inferior a las medias en las localidades estudiadas. Luego, el comportamiento de precios de GLR es un antecedente positivo para descartar tanto el riesgo de precios predatorios, lo que se observaría en precios muy inferiores a los de la competencia, como el riesgo de precios abusivos, lo que se materializaría en niveles de precios superiores a los de su competencia. Por último, me referiré a las eficiencias aducidas por GLR. En la consulta analizada, GLR y sus sociedades relacionadas señalaron la materialización de las siguientes eficiencias: el fortalecimiento de la radio informativa ADN, el ahorro de costos, la mayor inversión en estudio y la diversificación en formato y mejora de contenido. Respecto al ahorro de costos y la mayor inversión en estudio, si bien ello redunda en un beneficio directo para las radios del grupo, la solicitante no indica de qué forma esto ha sido traspasado a los consumidores, particularmente a los avisadores, en términos de precio cobrado por avisaje, de modo que tampoco consta en este particular aspecto una materialización de la eficiencia señalada. En conclusión, de los puestos precedentemente y acorde con el objeto de este procedimiento no contencioso, podemos señalar que, por una parte, no existen indicios de que GLR esté desplegando conductas contrarias a la libre competencia, particularmente aquellas señaladas por este honorable tribunal en la resolución número 20, pero a su vez la consultante tampoco ha proporcionado información suficiente para acreditar que se han materializado las eficiencias señaladas por esta misma en el procedimiento que dio origen a la resolución número 20. Es todo, señoría. Muy bien. ¿Preguntas, señor ministro? ¿Rectificaciones? Se pone término a la audiencia.